Hola a todos, bienvenidos a tu segunda sesión en línea. Hoy vamos a hablar de el segundo componente formativo que se llama These are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese componente formativo, pero primero vamos a compartir aquí la pantalla. Ujú. Entonces, según nuestro anuncio de esta semana, nosotros tenemos para esta semana lo que sería el documento de escribir gusto, ¿vale? El viernes pasado se venció eh, el plazo para entregar o para presentar el test. Digamos, no quiere decir que ya no lo puedan seguir presentando, lo pueden seguir presentando hasta el 10 de abril, pero pues según la plataforma ese es el día donde se acaba, digamos, el plazo para presentar el test, ¿vale? Esta semana sería nuestra evidencia de documento de escribir gustos. ¿Listo? Entonces, de nuevo, el viernes es, digamos, el último plazo, pero pues no quiere decir que no lo puedan entregar. Las evidencias se pueden entregar hasta el 10 de abril, entonces todavía aún tienen tiempo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería comentarles. No dejen de presentar las evidencias, tienen que presentarlas todas para poder aprobar el curso. ¿Listo? Bueno, dicho eso, entonces, ahora sí. Bueno, otra cosa que es el documento de escribir gustos. Bueno, el documento de escribir gustos, como ya lo había explicado en la sesión de introducción, entonces es un documento escrito, dos fotografías, un objeto, una persona, y ahí lo que van a usar es adjetivos para describir, ¿cierto? Entonces van a usar el verbo ser o estar también, que es el que se usa para describir, ¿cierto? Cuáles adjetivos son apropiados para describir objetos, qué cosas le gusta, I like, I don't like o I dislike, entre 200 y 400 palabras. ¿Listo? De 1 a 3 páginas. El documento escrito en Word. Si lo quieren pasar a PDF, mejor. Eh, He tenido algunos aprendices que tienen problemas para subir los documentos. Puede ser porque son muy pesados. Por eso se les pide que los cambien a PDF. ¿Vale? Es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, eso en cuanto a esta semana. Entonces, ahora sí vamos a empezar con nuestra clase. Entonces, estamos aquí en nuestra plataforma. Vamos a ver el segundo componente formativo de Are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Y nuestro primer tema que vamos a ver hoy es adjetivos, luego vamos a ver adverbios, que me gusta, que no me gusta, y linking words. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero lo que son los adjetivos. Los adjetivos, adjectives, básicamente palabras que se usan para describir o modificar sustantivos, nouns. ¿Listo? Entonces, adjectives are words used to describe or modify nouns. Entonces, adjetivos, nouns. Quiere decir nouns que son sustantivos. Los nouns son personas, lugares, cosas o ideas. Estos los adjetivos dan información adicional sobre el sustantivo. Se usan para describir y ayudar a crear una imagen más vívida y más detallada en la persona que nos escucha o nos lee. ¿Listo? Entonces, estos adjetivos también responden preguntas de qué tipo o cuántos y ayudan a agregar especificidad. ¿Listo? Y detalle. Entonces, importante tener en cuenta, entonces, en español, por ejemplo, nosotros escribimos primero el sustantivo, ¿cierto? Y luego escribimos el adjetivo. ¿Cierto? Hasta escribirlo en inglés, adjective. En inglés va primero el adjective, ¿cierto? Y luego viene el sustantivo. Entonces, en inglés se dice el negro car, the black car, la pequeña casa, the small house, la inteligente niña, the smart girl. No importa
cuántos sustantivos se agreguen, siempre van antes del sustantivo. ¿Listo? Siempre van antes del sujeto. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta. Entonces, obviamente, todos los adjetivos hacen parte del sujeto. ¿Listo? Porque están describiendo al sujeto. Entonces, no importa la cantidad de adjetivos, van antes del sustantivo. En este caso, the intelligent, talkative, young, brown, and beautiful girl. La inteligente, habladora, joven, morena y hermosa chica. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, la estructura gramatical de lo que son los adjetivos. ¿Vale? En español, primero sustantivo, luego adjetivo. En inglés, primero adjetivo, luego sustantivo. ¿Vale? Entonces, hay muchos tipos de adjetivos. Bueno, algo importante también que hay que tener en cuenta, que lo olvidaba. Entonces, las estructuras gramaticales que las vimos la semana pasada, entonces son las mismas de todos los tiempos, ¿no? Entonces va primero el sujeto, luego viene el auxiliar, luego viene el verbo, ¿cierto? En el caso de presente simple, que es el tiempo que ustedes han visto, pues la conjugación de los verbos se le agrega s, es o is si es tercera persona y es positiva la frase. Y tenemos el complemento u el objeto, ¿cierto? Entonces, en algunas frases ustedes lo van a encontrar como objetos o lo van a encontrar como complemento, pero es básicamente lo mismo. ¿Listo? En este caso, el objeto, si hay un objeto, ¿cierto? Por ejemplo, en español uno puede decir yo le pego a la pelota, ¿cierto? Entonces tenemos el sujeto acá, vamos a ponerlo en rojo, y tenemos el objeto, vamos a ponerlo en verde, ¿cierto? Los dos son sustantivos. ¿Cuál es la diferencia? El sujeto realiza la acción, esta es la acción o el verbo, ponerlo en azul, ¿cierto? El verbo en este caso. Entonces, yo soy quien realiza la acción, quien hace el verbo posible, y el objeto es quien recibe la acción, es quien es pegada por mí. ¿Listo? Entonces, el adjetivo puede tanto modificar el sujeto como modificar el objeto cuando en una frase hay objeto. ¿Listo? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Los sustantivos son sujetos o son objetos. ¿Listo? Y los adjetivos van antes. Entonces vamos a verlo en estos ejemplos. Entonces, con adjetivos descriptivos, en el sujeto, the elegant ballroom, el salón elegante. His curly hair, su pelo ondulado. The ancient ruins, las ruinas antiguas. Her silky voice, su voz melodiosa. The snowy landscape, la tierra nevada. ¿Listo? Entonces, de nuevo, adjetivo, sustantivo. Entonces, el elegante salón. Nosotros en español decimos el salón elegante, ¿cierto? El elegante salón, su curviado o su crespo pelo, las antiguas ruinas, su melodiosa voz, el nevado horizonte o la nevada tierra. ¿Sí? Entonces, así es como se escribe en inglés. Primero el adjetivo, luego el sustantivo. Ahora veámoslos en los objetos, siempre y cuando en la frase haya un objeto. She lives in a small house. Ella vive en una pequeña casa. ¿Cierto? Entonces, ella vive en una casa pequeña. He bought an expensive car. Él compró un carro, perdón, un caro, porque primero el, el, el adjetivo. Él compró un caro carro, ¿cierto? O un costoso carro. Listo, va primero el adjetivo cuando hablamos en inglés. Entonces, tanto en el sujeto puede ir el adjetivo como en el objeto. De nuevo, siempre y cuando la frase tenga objeto. No siempre es un objeto, puede ser una preposición, puede ser una expresión de tiempo, pueden ser muchas cosas diferentes eh, a un objeto en este caso. ¿Listo?
Adjetivos cuantitativos, bueno, los números son adjetivos cuantitativos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. All, que significa todos. Several y many, que es básicamente lo mismo, significan varios o muchos. Se pueden usar cualquiera de los dos. Tú puedes decir, she has several books. Ella tiene muchos libros. O she has many books. Y significa exactamente lo mismo. ¿Vale? Few, some, significa algunos. También se pueden usar cualquiera de los dos. Por ejemplo, tú puedes decir, I have some o I have few free time. ¿Cierto? I have a few free time. Entonces cualquiera de los dos puedes decir, o only a few students, o only some students, puedes decir también. Y pues no cambia el significado o el significado, no cambia el entendido de la frase. A couple of, que significa un par de, a couple of, un par de, a dozen, una docena. Entonces en este caso, a dozen roses, una docena de rosas. Half, que significa la mitad. Entonces, I ate half of the pizza. Yo comí la mitad de la pizza. None o no significa ninguno. Después decir, there are none cars o there are no cars in the parking lot. ¿Vale? Este es más común, para serles sincero. Este es más común. There are no cars in the parking lot. Es más común que el there are none. N-O-N-E. ¿Listo? Este es más común. Comparativos y superlativos ya los vamos a ver más adelante. Adjetivos de opinión básicamente significan lo mismo, puedes usar cualquiera. Entonces los que están en negro son buenos, los que están en rojo son malos. Entonces, wonderful, que es maravilloso, delightful, agradable, fantastic, fantástico, amazing, espectacular o increíble, incredible, obviamente es increíble, fascinating, es fascinante. ¿Sí? Entonces, uno pudiera decir, that was a wonderful movie, that was a delightful movie, that was a fantastic movie, that was an amazing movie, that was an incredible movie, o that was a fascinating movie. Y cualquiera de esas frases significa exactamente lo mismo, básicamente que la película fue buena. ¿Sí? Las de rojo, como digo, significan cosas malas, disappointing, decepcionante, awful, horrible o malo, espantoso, horrible, horrible, terrible, terrible. Entonces, básicamente, pues, dependiendo del grado que usted le ponga a cada una, ¿no? Decepcionante puede ser malo, pero no tanto como horrible, ¿cierto? Como horrible o como terrible. Pero pues básicamente lo mismo, que es malo. ¿Sí? Puedes usar cualquiera. Entonces, this is a horrible situation, this is a terrible situation, this is a disappointing situation, o this is an awful situation, ¿cierto? Pues básicamente significan lo mismo que es, pues esta situación es mala. ¿Sí? Pasa lo mismo con los adjetivos de tamaño. Digamos que los más comunes, pues sería small, obviamente, que es pequeño, big, que es grande, ¿vale? De ahí para abajo, entonces tenemos sinónimos de small, vamos a ponerlo en otro color, en verde. Sinónimos de small, tiny, que es diminuto, compact, que es compacto. ¿Listo? Sinónimos de big, vamos a ponerlo aquí en amarillo, sinónimos de big, huge, que es enorme, gigantic, gigante, massive, masivo, enormous, enorme, y sizable, considerablemente o de tamaño considerable. Entonces, digamos que todos son sinónimos de big, ¿cierto? Todos son sinónimos de grande. Entonces, por ejemplo, yo no quisiera decir muy grande, que es lo mismo que gigante o masivo o enorme. Pues entonces uno siempre dice muy grande, very big. Lo mismo con small, yo no quisiera decir muy pequeño, very small. Y se puede usar con cualquiera de los adjetivos, porque very es básicamente muy. Very es básicamente lo que en inglés diríamos muy. ¿Listo? Entonces en el caso puede ser very gigantic, very tiny, very small, very wonderful, muy increíble, si quieres darle un grado más alto, ¿no? Entonces,
Very es también una forma de agrandar un poco los adjetivos o darles un grado mayor. Más adjetivos de tamaño. Tall, que es alto, ¿cierto? Short, que es pequeño. Long, que es largo. Narrow, que es delgado. Wide, que es ancho. Thin, también es delgado. Thick y bulky es como grueso o majo, ¿cierto? Digamos que, por ejemplo, son una forma de decirle a alguien que está grande, que está gordo, sin usar la palabra fat, que es como la más común, ¿no? Fat, que es gordo. Pues que puede ser para algunas personas, puede ser ofensivo por el hecho de que fat también significa grasa, ¿sí? Entonces, cuando tú llamas a alguien fat, te lo puede tomar como si tú llamaras a alguien grasoso, ¿sí? En español. Pues no te lo puede tomar bien. Entonces es mejor usar estas dos, thick y bulky, digámoslo así, como una forma más educada de llamar a alguien gordo, digámoslo así de esa manera, ¿sí? Slick también es delgado, compact, como ya lo decía, compact. Adjetivos de edad, young, joven, old, viejo, digamos que son los que más se usan, ¿cierto? New también se usa bastante, nuevo. Ancient, antiguo, obviamente solo para cosas, no para personas. Teenage, que es una forma de decir young. Teenage es una persona juvenil, desde los, digamos, de la pubertad, desde los 12 hasta los 25, digamos. Bueno, no la pubertad, sino una persona joven, 12 a 20 años, más o menos. Ya a los 20 años, pues una persona ya, digamos, es considerada adulta, ¿sí? Entonces, en ese caso sería, en vez de teenage, si ya es una persona adulta, adult, ¿cierto? Elderly ya es viejo, y es una forma más educada de decir old, ¿vale? Lo mismo que, bueno, no tanto como el nivel de fat. Fat sí puede llegar a ser ofensivo. Elder, en cambio, old no tanto, pero pues ya sabemos que pues hoy en día la gente se ofende bastante, ¿no? Infant, infante. Middle age, persona adulta. También persona de la edad media. De la edad media quiero decir em, personas de los, más o menos como desde los 40 hasta los 60, donde ya son considerados desde los 60, que ya es la edad de la pensión en todo el mundo, o ya son considerados elderly. Otra forma de decir elderly, senior. También, senior. Antique, antiguo. Modern, moderno. Entonces, modern en este caso sería un sinónimo de new. Y los colores también pueden ser adjetivos: rojo, red, blue, azul, green, verde, yellow, amarillo, orange, naranja, purple, morado, pink, rosado, brown, café, black, negro, white, blanco, gray, gris, gold, oro. Bueno, hay un montón más de colores. ¿Listo? Entonces, esos son los adjetivos. Bastante sencillos, simplemente modifican los sustantivos. Los sustantivos en una frase son los sujetos o los objetos. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que son los comparativos. Obviamente los comparativos nos sirven para comparar dos cosas. Esto es más grande que aquello, esto es más bonito que aquel, esto es más caro que lo otro. ¿Sí? Eso es básicamente los adjetivos comparativos. Entonces, en inglés no decimos más caro o más barato o más bonito, sino que se modifica el adjetivo como tal. En algunos casos, ¿no? Entonces, si el adjetivo tiene una sola palabra, perdón, una sola palabra no, sino una sola sílaba o un solo sonido, ¿sí? Por ejemplo, for, spas, ¿cierto? Tiene un solo sonido. For, ese solo sonido tiene. O tiene una sola sílaba, entonces le agregamos ER al final, ¿cierto? En este caso, fast, que es rápido, también tiene un solo sonido, una sola sílaba, le agregamos ER al final. Si tiene más de un sonido, por ejemplo, view, be, for.
tiene 3 sonidos. Tall, un sonido. Tall, O, tiene solo ese sonido. Tall. Mientras que view, re, fall, tiene 3 sonidos. Care, pu, li, 3 sonidos. Cuando tiene más de un sonido, entonces le agregamos more beautiful, más bonito, more carefully, más cuidadoso. ¿Listo? Entonces, esos serían nuestros em, adjetivos comparativos. ¿Listo? Hay algunos adjetivos que son excepciones, son adjetivos irregulares. Por ejemplo, la palabra good, ¿cierto? Good tiene un solo sonido, entonces, si seguimos las reglas, sería solamente agregarle er, pero no pasa en este caso, sino que se convierte en better. Bad, lo mismo. Si siguiéramos las reglas sería er, ¿no? Pero no pasa eso, sino que se convierte en worse. Much en more y little en less. ¿Listo? Hay que agregarle también la palabra than, que significa más que. Entonces, por ejemplo, she's taller than her brother. Ella es más alta que su hermano. Ella es más alta que su hermano. Como en este caso, diligently, ¿cierto? Tiene 4 sonidos. Diligently. Entonces, en este caso le agregamos more. Entonces, he studies more diligently than most of his classmates. Él estudia más diligentemente que la mayoría de sus compañeros. ¿Listo? Entonces, es también muy importante agregarle esta palabra para que sea como en español, más que. ¿Listo? Más que. ¿Listo? También tenemos lo que serían los adjetivos superlativos, ¿vale? Y esto lo que hacen es básicamente expresar el mayor rango, el mayor grado de cierto adjetivo del que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, tall se convertiría en toles, ¿cierto? Un solo sonido se le agrega lo mismo que la misma regla que la anterior, ¿cierto? Un solo sonido, en este caso tall, se le agrega EST al final. Cuando es un solo sonido, se le agrega EST al final. Cuando es más de un solo sonido, beautiful, entonces se le agrega most beautiful. ¿Qué significa eso? Entonces, básicamente lo que significa es más alto, en este caso, más alto, mientras que en otro significa más bonito, o sea, el más bonito, el más alto. Y acá no estamos comparando nada. Pues vamos a dar un ejemplo. Digamos, por ejemplo, Ferrari, ¿cierto? Is the fastest car. Ferrari es el carro más. Regálenme un segundito. Listo. Entonces, Ferrari es el carro más rápido. Acá no estamos comparando nada, simplemente estamos demostrando cuál es el que más tiene esa cualidad. Hablemos de bonito. Entonces, que es una palabra que tiene más de una sílaba. Digamos que Colombia is the most beautiful country in the world. Entonces, Colombia es el país más bonito en el mundo o del mundo, ¿cierto? Entonces, en este caso no estamos comparando, sino que estamos diciendo
¿Cuál es el que tiene el mayor grado de esa cualidad? Rápido, bonito, lento, caro, barato, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, malo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esos son los adjetivos comparativos y los adjetivos superlativos. El segundo tema dentro de este componente formativo de the things that are around me es los adverbios. Entonces, los adverbios, al contrario de los adjetivos que modifican los sustantivos, los adverbios modifican los verbos, ¿vale? Entonces, modifican verbos. Básicamente explican en qué cantidad o, o cómo, ¿cierto? Usted realiza o en qué grado o qué tan seguido usted realiza acción. ¿Listo? Pues, por ejemplo, adverbios de manera. Estos adverbios responden a la pregunta de cómo usted realiza una acción, cómo usted realiza el verbo, o cómo el sujeto realiza el verbo, mejor dicho, y describen la manera en que ocurre una acción. Muchos de los adjetivos, perdón, muchos de los adverbios son básicamente adjetivos. Muchos de los adverbios son adjetivos a los que se le agrega al final la palabra ly. En español, nosotros hacemos lo mismo, ¿cierto? Convertimos los adverbios desde los adjetivos y le agregamos, o para hacer eso, para hacerlo, agregamos la palabra mente al final, ¿cierto? Entonces, digamos que en inglés un adjetivo lento, un adjetivo que es lento, slow en inglés, lo podemos convertir en un adverbio agregándole al final ly y quedaría entonces slow, la misma palabra en español, lo vamos a usar lento. Entonces, slow, que es lento, vamos a convertirlo en español en un adverbio, simplemente agregándole al final la palabra mente. Entonces, lentamente. ¿Listo? Entonces, aquí como se pueden dar cuenta, se pueden armar adverbios desde los adjetivos, tanto en español como en inglés. ¿Listo? Entonces, slow, lento, slowly, lentamente. Vamos a ver algunos. Loud, sin el ly, ruidoso. Loudly, ruidosamente. Entonces, aquí en esta frase, she sang loudly during the concert. Ella cantó ruidosamente durante el concierto. Soft, sin el ly, suave. Softly, suavemente, como la canción, ¿cierto? Careful, sin el ly, cuidadoso. Carefully, cuidadosamente. Enthusiastical, sin el ly, es entusiasta. Enthusiastically, con el ly, sería entusiásticamente. Beautiful, sin el ly, sería bonito. Beautifully sería bellamente o hermosamente. ¿Sí? No vamos a decir bonitamente porque no existe. Reckless, descuidado. Recklessly, descuidadamente. Slow, ya lo vimos, lento. Slowly, lentamente. Brilliant, brillante. Brilliantly, brillantemente. Easy, en este caso se cambia la Y, ¿no? Easy, fácil. Easily, easily, fácilmente. Confident, en el ly, confiado. Confidently, confiadamente.
Careful, como ya lo decía, si es un adjetivo, cuidadoso. Carefully, cuando le agregas ly al final, cuidadosamente. ¿Listo? Entonces, tanto en español como en inglés, simplemente con agregarle una terminación a los adjetivos, los conviertes en adverbios. ¿Listo? Entonces, slow, lento, slowly, lentamente. Entonces, en inglés le agregamos ly al final. En español lo que hacemos es que le agregamos mente al adjetivo y lo convertimos en adverbio. ¿Listo? Otros tipos de adverbios son los adverbios de tiempo. Entonces, estos adverbios responden a cuando usted realiza una acción, cuando usted realiza un verbo. Entonces, tomorrow, mañana. Yesterday, ayer. Day, ya saben ustedes que day es día, pero como le agregamos LI, diariamente, ¿vale? Tonight, esta noche. Early, temprano. Annually, entonces, annual, perdón, annual, ¿cierto? Cada año. Annually, anualmente. Frequent, también este es un adjetivo, sin el LI, frequent es con frecuencia. Frequently es frecuentemente. Around, alrededor. Soon, pronto. Y yearly es un sinónimo de annually. Entonces quiere decir anualmente. Entonces estos son los adverbios de tiempo, ¿vale? Luego tenemos los adverbios de frecuencia. Estos adverbios de frecuencia entonces responden qué tan seguido o con qué frecuencia usted realiza una acción o usted realiza un verbo. Entonces, por ejemplo, always, siempre. Entonces, always, que significa siempre, su color. Always significa siempre. Never significa nunca. Y ya en el medio entre estos dos, pues hay varios, ¿cierto? Cuando ustedes buscan los adverbios de frecuencia en el Internet, por lo general les sale a ustedes con unos porcentajes, ¿cierto? Les sale así. A veces always, bueno, vamos a verlos acá. Acá está. Entonces, always sale como es siempre, entonces sale que usted realiza esa acción el 100% de las veces. Never, como es nunca, quiere decir que usted realiza la acción pues 0% de las veces. Y en el medio de esas dos, pues están varias. Está rarely, seldom, occasionally, sometimes, often, generally, usually. Y están con unos porcentajes. Pero pues en la vida real uno no se pone a pensar qué tan seguido usted hace eso o no se pone a pensar en porcentaje usted qué tan seguido hace algo. Entonces, por lo general lo que uno hace es usar never, usar always, porque obviamente esos sí son importantes, ¿cierto? Always, usted siempre lo hace. Never, usted nunca. Y en el medio escoger uno. Casi siempre se usa sometimes. Sometimes en algunos casos le va a aparecer, acá le aparece el 50% de las veces. Bueno, entonces, sometimes significa algunas veces. En español, algunas veces puede ser 10% de las veces, 30% de las veces, 80% de las veces, 50% de las veces. Uno no se pone a pensar el porcentaje ni en español ni en inglés. Entonces pueden usar cualquiera. Yo les recomendaría que usaran sometimes, never y always. Y ya después cuando vayan aprendiendo más vocabulario, pues van a usar otras. Often significa muy a menudo. Usually, usualmente, bastante parecida al español. Rarely, raramente, también parecida. Seldom, algunas veces. Frequently, frecuentemente. Twice, que significa dos veces. Digamos que ese sí es bastante común, se usa mucho. Twice significa dos veces.
una vez, once, se escribe. Y 3 veces, aunque no se usa mucho, thrice. ¿Listo? Entonces, 2 veces, twice. ¿Listo? Generally significa generalmente. ¿Listo? Entonces ustedes pueden usar la que ustedes quieran en el medio de estas dos. Estas dos sí son inamovibles. Always 100%, never 0%. Y ya en el medio, pues cualquiera de esas básicamente significa lo mismo. Tenemos los adverbios de grado. Entonces los adverbios de grado básicamente lo que nos dicen es en qué grado o hasta qué punto usted realiza una acción. ¿Listo? Extremely, extremadamente. Quite, muy o mucho. Very también es un sinónimo de quite, muy o mucho. Rather también es un sinónimo de quite y de very, que significa muy o mucho. Incredibly, increíblemente. Siempre que ustedes encuentren palabras terminadas, de nuevo, eso ya lo había explicado, pero lo explico de nuevo, porque creo que llegó un compañero tarde. Cuando, cuando le agrego LI al final, siempre a una frase, es como si en español le agregara mente, ¿vale? Entonces, incredible, ¿cierto? Sin el LI, o sea, así, incredible, increíble. Como le agregué LI, entonces, increíblemente, ¿vale? Somewhat, a veces, almost, casi, absolutely, entonces, absolutamente, ¿vale? Entonces, LI, ¿vale? Absolutamente. Partially, tiene LI, parcialmente. Y almost, casi. ¿Listo? Entonces, todas las palabras que terminan en LI, hay excepciones, obviamente. Por ejemplo, early no es tempranamente, es simplemente temprano. Termina en LI, pero es una excepción. La mayoría, por ejemplo, termina en LI diariamente. Annually, anualmente. Frequently, frecuentemente. Yearly, otra vez, anualmente. En la primera vimos más ejemplos. Terminan LI. Entonces, loudly, ruidosamente. Softly, suavemente. Carefully, cuidadosamente. ¿Sí? Entonces, todas las palabras que terminan en LI, así siempre, es lo mismo que en español, mente. Y ya por último tenemos los adverbios de cantidad que nos indican cuánto o en qué medida ocurre una acción. Plenty, muchas veces. A little, pocas veces. Enough, suficiente. A lot, mucho. A bit, muy poco. Quite a few, quite a few, varias veces, perdón. A great deal, mucha. Hardly any, raramente o difícilmente poco. A large amount, una gran cantidad. Y limited numbers, un número limitado. ¿Listo? Entonces, esos serían nuestros adverbios. En su gran mayoría o en muchos casos, los adverbios vienen de un adjetivo, desde los adjetivos, ¿vale? Entonces, los adverbios provienen de los adjetivos. Pasa lo mismo en inglés que en español. En inglés le agregamos L al final, en español le agregamos mente al final. ¿Listo? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y eso es porque el por qué les digo que el español y el inglés se parecen tanto. Luego tenemos en el componente formativo, ya es el último tema, las linking words. Las linking words son palabras que conectan frases. Obviamente las más conocidas, ¿cierto? Tenemos and, que significa y. Tenemos or, que significa but. Tenemos, perdón, or, que significa o. Y tenemos but, que significa pero, ¿vale? También tenemos because, que significa porque. ¿Listo? Estas son las más comunes. Hay muchas más.
Entonces, de adición, la más común obviamente es and, ¿cierto? And que significa y, pero también existen otras que suenan, digamos, más formales, suenan un poco más sofisticadas, digámoslo así. Entonces, additionally, adicionalmente, furthermore, además, moreover, más encima, in addition, en adición. ¿Listo? Digamos que esas son las más comunes, hay muchas más, digamos que estas son las más comunes, tanto como adverbios como adjetivos, que ya los vimos en esta clase, hay muchos más, pero yo les estoy dando los que más se usan. Pues ya a medida que usted va avanzando en el inglés, va aprendiendo más vocabulario, va aprendiendo más adjetivos, va aprendiendo más adverbios, va aprendiendo más verbos, ¿sí? Pero pues por ahora lo que necesitamos es, como se dice, defendernos en inglés. Por eso hay que ser inteligentes y tratar de usar lo más común o lo más fácil. De contraste, pues el más común sería but, que significa pero. Regálenme un segundito, ¿cierto? Sin embargo, está however, que significa sin embargo, on the other hand, que significa por otro lado, literalmente significa en la otra mano, pero nosotros no decimos eso, decimos por otro lado, o en otras palabras. In contrast, en contraste, nevertheless, sin embargo. ¿Listo? Entonces, el más conocido, but, que es pero, para contrastar información. Causa y efecto. Obviamente, el más común es because. Because. Significa por qué. ¿Cierto? Entonces, pasa esto porque pasó lo otro. ¿Sí? Entonces, causa y efecto. Therefore. Entonces, significa por lo tanto. As a result, como resultado. Because of this, por causa de esto, es otra forma de decir because, ¿por qué? Esto un poco más formal. Para comparar, entonces el más común para comparar es or, ¿cierto? Esto o lo otro, ¿cierto? Similarly, que significa similarmente, likewise, de la misma manera, in the same way, del mismo modo, o de la misma manera, ¿listo? Entonces, estas son otras palabras que se pueden usar en vez de or, ¿listo? De tiempo y secuencia, digamos que ahí sí no hay más, ahí sí no hay comunes. Firstly, entonces primero, secondly, segundo, thirdly, tercero. Esto no dice, bueno, tengo que decirle primero, segundo y tercero, ¿cierto? Primero esto, segundo esto y tercero lo. Meanwhile, mientras tanto, subsequently, subsecuentemente. Estas son las más comunes, hay muchas más. De nuevo vuelvo y les repito. Para ilustrar o dar ejemplo. Entonces, for instance, por ejemplo, to illustrate, para ilustrar, in other words, en otras palabras, para concluir o para dar un resumen. Entonces, en conclusión, to sum up, para juntarlo todo, in summary, en resumen, para contradecir o oponer, although, aunque, however, que también significa aunque, on the contrary, por el contrario. Recuerden que estos son conectores, juntan dos frases. Por ejemplo, although it rained, aunque llovió, the event was still a suceder. El evento fue un éxito. Entonces tenemos dos frases. Llovió acá y el evento fue un hecho. Y although, que es la palabra conectora, es la que conecta esas dos frases. Aunque llovió, conecta esas dos frases. Por eso llaman palabras conectoras. De condición, la primera es sí. Entonces, esta es diferente al sí de responder, ¿cierto? Sí, esto es para responder. Este if es un condicional, ¿cierto? Entonces, si pasa esto, pasará lo otro, ¿cierto? Da una condición. Entonces, if, unless, a menos que, provided that, proveerá que. Y por último, de propósito, entonces, aunque, in order to, para,
por el propósito de, for the purpose of, por el propósito de. ¿Listo? Listo. Entonces, estas son las palabras conectoras. Ya sabemos que para esta semana teníamos nuestro documento de escribir gustos. Entonces, como ya lo expliqué, el documento de escribir gustos es básicamente un documento con dos fotografías, una de un objeto, otra de una persona, y lo vamos a usar los adjetivos para describir tanto el objeto como a la persona y para decir qué me gusta, qué no me gusta, etcétera. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna pregunta, ese sería nuestro segundo componente formativo que se llama These are the things that are around me. La próxima semana vamos a ver el tercer componente formativo. ¿Listo? Entonces a la misma hora, a las 4 de la tarde. Creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces voy a Bueno, terminar. perdón. Bueno, Dígame. perdón, yo llegué tarde y yo soy la que llegó fuera del país. Es que Sí, me dime. dificulta el IP de Colombia, no me conecta cuando quiero. Perdón, no he podido hacer todas las actividades, en esas estoy haciendo primero la primera semana y ahorita voy a Vale. empezar con la segunda de describir gustos. Esta clase va a quedar grabada, ¿cierto? Para yo poder... Sí, queda grabada y a más tardar el jueves, yo subo la grabación ahí en la plataforma. ¿Sabes cómo encontrar las grabaciones? Pero ya te muestro. Su merced está aquí en la plataforma. Hay dos maneras de encontrarlas. Entonces, en este caso, nosotros somos English Work Level 2. Entonces, entramos ahí en la plataforma y en la parte de abajo, donde dice sesiones en línea, vas a encontrar ahí las grabaciones. Pues ahí está la grabación de la sesión de introducción, la grabación de la semana anterior y acá debajo de esta vas a encontrar a más tardar el jueves la otra, la grabación de esta clase. Si no, también la puedes encontrar aquí en los anuncios. Entonces le das clic anuncios y ahí vas a encontrar el anuncio de las sesiones en línea, de las grabaciones. ¿Listo? Entonces acá grabación sesión en línea, número 1, grabación sesión en línea de apertura o de introducción. ¿Listo? Entonces ahí puedes encontrar las grabaciones. No hay problema. Y además Mil están en gracias. YouTube. Están en YouTube, entonces puedes acceder cuando quieras, las veces que quieras. ¿Listo? Listo, mil gracias. Bueno, tu merced, que esté muy bien. Igual tienes hasta el 10 de abril también para entregar las evidencias. Entonces todavía tienes tiempito. Listo. Entonces voy a parar aquí la grabación y nos veremos entonces la próxima semana a las 4.